El ejercicio que trataremos el día de hoy hace referencia a la temática de dilatación y contracción térmica que venimos trabajando en los ejercicios anteriores. En esta ocasión, el enunciado plantea lo siguiente. La pieza mostrada es de aluminio. Calcular el volumen final si se lleva de 30 a 85 grados centígrados. Punto. Todas las medidas están en milímetros. En esta ocasión resolveremos un ejercicio de manera diferente a como veníamos practicando anteriormente, donde había una situación dada sobre un anillo, sobre una varilla, sobre una esfera, sobre una lámina circular. En esta ocasión el ejercicio nos da una figura, una pieza, la cual tiene medidas y tiene diferentes formas intrínsecas dentro de ella, lo cual hace necesario que nosotros realicemos una descomposición de la figura para poder hallar el volumen y luego proceder a realizar el cálculo, que es lo más sencillo. En este caso, la complicación se encuentra en el razonamiento espacial que debe tener el estudiante o la persona que esté resolviendo el ejercicio. Digamos el paso 1. Hallar el volumen de la figura. En particular, yo voy a asumir las siguientes condiciones. Dice entre paréntesis, yo cómo resolver este problema. Los agujeros pasantes llegan hasta la profundidad total de su proyección. Es decir, el agujero circular y el rectángulo tienen su profundidad hasta la cara posterior. ¿Qué acabo de decir con esta primera condición? Este agujero pasante que se muestra aquí y este agujero que se muestra aquí llegan hasta la cara posterior. O sea, es decir, llegan a esta cara y este también llegaría hasta esta cara. Por lo tanto, podemos asumir que ese volumen hay que restárselo del volumen en general. Primera condición aclarada. Segunda condición, el agujero rectangular que se encuentra en la cara lateral derecha solamente tiene su profundidad hasta el ancho de la pared que lo separa del agujero pasante rectangular. Explicamos lo siguiente. Este agujero rectangular que se encuentra aquí, yo estoy asumiendo que tiene su profundidad hasta el ancho de la pared que lo separa del agujero rectangular. Es decir, que la profundidad de este agujero llega hasta este ancho de esta pared. Aquí dice, ver imagen 2. La imagen 2 muestra lo siguiente. Explicación del espesor del cilindro con agujero central. Este es el espesor del cilindro de la izquierda y del agujero no pasante en la cara lateral derecha de toda la figura. Hagamos la siguiente. Este espesor que tenemos aquí es el espesor o la profundidad de este agujero pasante. Agujero no pasante, este agujero rectangular. Este agujero, este cuadrado sí es pasante y este círculo sí es pasante. Por lo anterior, pasaremos a proceder lo siguiente. Dividimos la figura en dos partes. Un cubo en la parte derecha y un cilindro partido por la mitad longitudinalmente con un agujero central en la parte izquierda. Como todas las medidas están en milímetros, procederé a hacer los cálculos en esa misma medida. Es decir, todas las medidas que tenemos aquí en esta figura están en milímetros. ¿Qué acabo de decir con dividir la figura en dos partes? Estoy dividiendo la figura principalmente en este cubo que estoy señalando en estos momentos. Desde esta línea hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Este cubo general. Y medio cilindro, que sería este que se encuentra aquí hacia allá. Haremos de una manera lo siguiente. Este espesor que vemos aquí es este mismo espesor que vemos acá. De tal manera que en la aclaración de la imagen 2 decimos espesor del cilindro de la izquierda y del agujero no pasante. Este espesor que tenemos aquí, visto de manera frontal,
este es el mismo espesor que tiene este medio cilindro. Por aquí, recordemos que este medio círculo que estaría aquí dentro sería un hueco. Ahora bien, sigamos con lo siguiente. Dice, volumen del cubo, lado por lado por lado. Veamos las siguientes medidas. 43. ¿Cuál es la medida de 43 del cubo? Esta medida que vemos desde aquí hasta aquí. Luego tenemos por 56. Por 56 la medida que hay desde aquí hasta aquí, que la tenemos aquí señalada. Por 36. 36 es la medida que hay desde aquí hasta aquí. Esa es la medida del cubo este completo, sin todavía sustraerle este agujero pasante y este rectángulo no pasante que tenemos aquí. Ahora bien, dice, volumen del agujero pasante rectangular, lado por lado por lado. Es decir, este que tenemos aquí, tenemos una medida de 18. Luego, aquí tenemos 18 por 56, que sería la medida que hay desde este punto hasta acá, hasta la cara, hasta este mismo punto que hay en la cara posterior de esta figura, hasta allá. Luego tenemos por 22, que sería la medida que hay desde aquí hasta aquí. De esa manera sacamos el volumen del cubo o de ese agujero pasante que tenemos ahí. Dice, volumen del agujero no pasante en la cara lateral derecha. Es decir, este agujero que tenemos aquí, este agujero. Dice, lado por lado por lado. Tenemos la siguiente medida. 43 menos 18 menos 18. ¿Qué significa 43 menos 18 menos 18? Lo siguiente. Toda esta medida de aquí, desde aquí hasta aquí, mide 43, como lo podemos ver en esta flecha. Al quitarle estos 18 centímetros que hay desde aquí hasta aquí y quitarle estos otros 18 centímetros que hay desde aquí hasta aquí, obtenemos la medida que hay de este espesor, que sería la profundidad de este agujero pasante. Recordemos que ya habíamos aclarado que esa profundidad iba a ser igual al espesor que se encuentra aquí. Por lo tanto, esa primera medida es la profundidad de este agujero no pasante, multiplicado por 28, que es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, como lo podemos ver en esta dimensión. Luego se multiplica por 10, que es la medida que hay desde aquí hasta aquí, como lo muestra esta dimensión que tenemos aquí. De esa manera obtenemos el volumen de ese agujero pasante, de ese agujero no pasante. Aquí tenemos los resultados de cada operación en milímetros cúbicos. Dice, volumen real del cubo de la derecha, es decir, de este cubo que tenemos aquí. Todavía no nos hemos metido, todavía no hemos realizado operaciones con el medio cilindro que quedó a la izquierda. Sería 86.688, que es el volumen general, menos 22.676, que es el volumen del agujero pasante rectangular, menos 1960, que es el volumen del agujero no pasante rectangular. Aquí tenemos. Nos daría un volumen de 62.552 milímetros cúbicos, aunque falta restarle el medio cilindro que se encuentra en la parte izquierda, lo que dije hace un momento. Tenemos otro título: cilindro partido por la mitad longitudinalmente con un agujero central de la izquierda. Es decir, este cilindro, que sería completo, está partido por la mitad. Longitudinalmente significa que está partido dentro de toda su longitud, y un agujero que es este que vemos aquí, este medio agujero, que sería la mitad del agujero este completo de este círculo, de este cilindro que vemos que es hueco. Entonces dice, antes de resolver este cilindro por la mitad con el agujero central, se debe observar que el espesor de este es el mismo que está dado por la arista frontal menos la arista lateral derecha del agujero rectangular pasante, y la arista frontal lateral derecha
de todo el cubo que se encuentra a la derecha. Como ya lo había mencionado antes, el espesor de este cilindro, de esto que se encuentra aquí, es el mismo de esto que se encuentra acá. Ahora bien, dice, sabiendo esto podemos calcular así: volumen del agujero pasante circular sería pi por el radio al cuadrado por la altura, o en este caso la longitud de ese cilindro que está acostado. Pi por radio, que es 11 al cuadrado. Veamos qué significa 11. Sabemos que la distancia que hay desde aquí, el diámetro general de este agujero es 22. Pero como necesitamos es el radio, sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Sería 11 el radio. Por eso aquí es 11 al cuadrado. Por la h, que sería la longitud que hay longitudinalmente en este agujero hueco, de aquí hasta aquí, que sería la distancia completa de la pieza, 56 milímetros. De esa manera obtenemos que 6.776 pi milímetros cúbicos. De esa manera obtenemos el volumen del agujero circular pasante. Hacemos un paréntesis para calcular el volumen real del cubo de la parte derecha, porque debemos restarle la mitad del volumen del agujero circular calculado anteriormente. Es decir, recordemos que cuando hicimos el cálculo del volumen de este cubo, le restamos este agujero rectangular pasante y este agujero rectangular no pasante, pero que hacía falta restarle este medio hueco que tenemos aquí, y es el paréntesis que estamos realizando ahora mismo. Como ya tenemos el valor del volumen del cilindro, del volumen del agujero pasante circular, vamos a restarle la mitad de este valor para así obtener el valor real del volumen real del cubo de la derecha. Es decir, volumen real del cubo de la derecha es de 62.552 milímetros cúbicos menos 6.776 pi dividido entre 2, es decir, la mitad de esto. Eso nos da igual a 51.908.284 milímetros cúbicos. Ese es el volumen real de la pieza cúbica que se encuentra en la parte derecha. Todo esto restándole este medio agujero circular, este rectángulo, este cuadrado o este rectángulo pasante y este hueco de aquí. Al tener ese valor podemos proseguir con el cálculo del volumen del medio cilindro que se encuentra a la izquierda. Seguimos con el cálculo del cilindro con agujero central. Volumen del cilindro exterior, es decir, de todo el cilindro, que sería todo el cilindro exterior. Recordemos que esto es medio cilindro y el volumen del cilindro exterior sería este completo. Ahora bien, tenemos el siguiente cálculo: pi por radio al cuadrado por h. Entonces tenemos pi por radio, que es 18 al cuadrado. ¿Por qué tenemos 18 al cuadrado? Porque el diámetro total, en la figura, ella misma nos está dando cuál es el radio inmediatamente. Fíjense aquí, dice R18, de aquí hasta aquí, que es donde estaría la medida del cilindro completo. Por eso tomamos el radio de 18. Al tomar el radio de 18 y elevarlo al cuadrado, se multiplica por 56, que ya sabemos que es la medida general de toda la pieza en este sentido, 56. Ahí obtenemos el volumen del cilindro con el agujero central, que es 18.144 pi. Ahora, el 18 sale de 11 milímetros que tiene el radio del agujero, más 7 milímetros de espesor. Ya lo había mencionado antes y lo aclaramos con el radio que nos está dando de manera directa
esta figura. Tenemos lo siguiente: al tener ese valor, el volumen del cilindro exterior dividido entre 2 y le resto la mitad del agujero pasante circular. Entonces, divido este valor que tenemos aquí entre 2, porque recordemos que solamente tenemos medio cilindro completo, que sería el de este lado. Al dividir ese valor entre 2, tengo el volumen completo, pero no le he restado aún la mitad del hueco circular, del cilindro circular, que es la misma operación que realizamos aquí, restándole la mitad al cubo. Ahora le vamos a restar la otra mitad al cilindro. 6.776 pi dividido entre 2. Eso nos da un volumen de 5.684 milímetros cúbicos. Ahora bien, teniendo esas dos medidas, esos dos volúmenes, con los dos volúmenes anteriores tengo el volumen inicial total. Volumen inicial es 51.908.284 más 5.684 pi, para una medida general o un volumen general de 69.765.08 milímetros cúbicos. De esa manera, si procedemos a hallar de manera inmediata cuál es la dilatación que presenta la figura, de manera sencilla, con la ecuación número 3 o la ecuación de dilatación volumétrica, donde el volumen final va a ser igual al volumen inicial multiplicado por 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación del material por la variación de temperatura. Tenemos el volumen inicial multiplicado por 1 más 3 veces 24 por 10 a la menos 6, que es el coeficiente de dilatación de este material que estamos usando en este caso, que es el aluminio, multiplicado por la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial, 85 menos 30. Eso nos da un volumen final de 70.041.31 milímetros cúbicos, o que es lo mismo que decir 70.041.34 milímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen final de la pieza es el que acabamos de mencionar. Pasó de 69.765.08 milímetros cúbicos a 70.041.34 milímetros cúbicos.